Buenos días chicos, hoy iniciando un nuevo tema como lo es la representación decimal de un número racional. Anteriormente pues habíamos hablado acerca de los números racionales, ¿cierto? La composición, la clasificación, números racionales positivos, negativos y demás. Hoy vamos a hablar de la representación decimal. Te podemos aquí observar que una fracción decimal es aquella cuyo denominador es potencia, es una potencia de 10. Aquí tenemos representadas tres fracciones, ¿cierto? 9 décimos, 27 centésimos y 13 milésimos, ¿sí? Entonces, una fracción decimal se puede representar en forma de decimal, ¿sí? Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo que nos dice, expresa la fracción 36 décimos como número decimal. Entonces tenemos 36 décimos como número decimal, ¿verdad? Tenemos este ejemplo. Entonces, 36 décimos. Cuando tengamos 36 décimos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Colocamos este mismo 36, ¿sí? Pero acá vamos a correr una unidad, la comita, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos el número 36, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos dice que se corre la unidad tantos ceros haya en el denominador, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos ceros hay acá? Hay uno, ¿verdad? Entonces, colocamos el mismo valor, pero se supone que los ceros van al lado izquierdo. Entonces, como se coloca tantos ceros allá, entonces hacemos acá, ¿cierto? Entonces, 1 y esto nos quedaría 3,6. Es decir, que esta fracción, ¿cierto? La volvimos número decimal, ¿cierto? Teniendo en cuenta que cuando la potencia son números 10, entonces tenemos 9 décimos, 27 centésimos y 13 milésimos. Entonces, si resolvemos 27 centésimos, ¿cierto? Entonces, 27 centésimos, ¿cierto? 27 sobre 100, entonces, ¿qué hacemos? Colocamos el número y ¿cuántas unidades vamos a correr? ¿Cierto? Entonces, corremos dos unidades que está acompañando el 100, entonces empezamos de aquí, 1 y 2, ¿cierto? Entonces, esto que nos quedaría 0,27. Corrimos dos unidades, ¿cierto? De la cifra que tenemos acá. Ahora, vamos a hacer el de 13 milésimos, ¿cierto? Entonces, 13 dividido 1000, ¿cierto? Entonces, colocamos el 13 acá. ¿Cuántas veces tenemos que correr la coma? ¿O cuántas unidades, ¿cierto? Tantos ceros tenga el denominador. En este caso, ¿cuántos ceros tiene el denominador? 3, porque es 1000. Entonces sería 1, 2, 3. Esto quedaría 3, entonces 1, 2, ¿cierto? Entonces 1, 2 y 3. Entonces nos quedaría ¿cuánto? 0,013. Aquí 0,013, perdón chicos. Acá. 0,013. Listo chicos, entonces ya aquí con esto ya podemos hacer la representación decimal de un número racional. Ahora vamos a ver unos ejemplos de qué tipo de números racionales podemos encontrar en los números decimales, ¿vale? Bueno chicos, entonces, para obtener aquí tenemos una explicación de acuerdo a la clasificación de los números racionales, ¿cierto? En decimales. Entonces, para obtener la expresión decimal de una fracción, se divide el numerador entre el denominador. Al hacer esta división, el resultado puede ser, entonces, anteriormente le explicaba las divisiones, ¿cierto? Que hacíamos 36 entre 10, 27 entre 100 y 3 entre 1000, ¿sí? Esos valores pueden ser enteros, decimales, periódicos, exacto. Entonces, con este esquema yo les voy a explicar cómo se clasifican los números racionales en decimales, ¿cierto? Entonces, dentro de la clasificación vamos a encontrar números enteros y números decimales, ¿cierto? Los números enteros, ¿cierto? No tienen un número decimal. Cuando hablamos de un número entero, quiere decir que el valor va a ser ¿qué? Entero. Es decir, por ejemplo, vamos a hacer la división entre 4 dividido entre 2, ¿cierto? Entre 4 dividido entre 2, ¿cuánto nos da? 2. Es decir, que es entero, no es decimal, ¿sí? Entonces, dentro de la clasificación de los números, entonces tenemos los enteros que se representan de esa forma, es decir, que no tienen decimal, que son totalmente el numerito. Cuando se hace la división es exacta, es decir, que aquí la división tiene que ser exacta. Ahora, hay números que cuando se dividen, ¿cierto? Esa división, ¿cierto?
es decimal. Entonces, cuando hablamos de esos números decimales, en el caso, por ejemplo, vamos a hablar de un número decimal, por ejemplo, tenemos esta fracción. Tenemos 7 quintos, ¿cierto? 7 medios, perdón. 7 medios dividido me da 3.5. Cuando ustedes vean esta coma, ¿cierto?, que divide a los dos números, estamos en ¿qué? En forma decimal. ¿Por qué? Porque es que la división no es exacta. Entonces, cuando la división no es exacta, hablamos de ¿qué? De números decimales, ¿verdad? Entonces, dentro de esos números decimales, vamos a trabajar de ahora en adelante con dos tipos de números decimales, que pueden ser exacto decimal o periódico puro, ¿sí? Que cuando hablamos de exacto, ¿cierto? Exacto decimal, al realizar la división, el resultado de esta división pues da 0, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de exacto decimal, entonces, por ejemplo, tenemos este ejemplo. 1/3, ¿cierto? Entonces tenemos esta fracción, 1/3. Si ustedes hacen la división de esta fracción, perdón, se hace 3 sobre 50, ¿verdad? Vamos a hacer esta división. 3 sobre 50, ¿qué les da? Les da 0,06, ¿cierto? Entonces miren la forma que tiene, 0,06. Es decir, que este número es exacto decimal. ¿Por qué? Porque tiene coma. Pero si ustedes observan los dos primeros términos, ¿cierto? El valor, la cifra que está antes de la coma y la que le sigue es 0. Entonces, es decir, hablamos que es un número exacto decimal. Dentro de estos números decimales también vamos a hablar de los periódicos, ¿cierto? Que es decir, la diferencia del exacto decimal es que tiene que 0,0 y el número, ¿cierto? En los periódicos nunca vamos a encontrar como valor 0, es decir, en el residuo, es decir, que nunca va a tener residuo 0, sino que va a tener residuo 12, y vuelve y se repite el 12, y vuelve y se repite el 12. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo de un número periódico, ¿cierto? El número periódico se señala con este símbolo acá, que les voy a colocar, este símbolo. Esto nos indica periodo, ¿ok? Ahora, un ejemplo de un número periódico, ¿cierto? Que sea periódico, antes, por ejemplo, tenemos esto. 13 sobre 3. Si ustedes hacen esa división, ¿cierto? El valor, ¿cuál les va a dar? Voy a colocarlo aquí. Si ustedes hacen 13 dividido 3, esto nos da ¿cuánto? Esto nos da 4.3333, ¿sí? O sea, es decir, que periódico, ¿por qué? Porque se está repitiendo 1, 2, 3, 4. Cuantas veces se repita, se dice que es un decimal periódico. Y es decimal, ¿por qué? Porque posee la coma. Ahora, ese número lo podemos representar con el símbolo que yo les mencionaba anteriormente, que ese símbolo, ¿cuál es? Este que tenemos acá, ¿cierto? La comita. Entonces, ese número lo podemos representar de la siguiente manera. Podemos colocar que 13 dividido 3 es igual a ¿qué? A 4,3. Y le hacemos el símbolo del periodo. ¿Por qué le hacemos el símbolo del periodo? Porque este nos indica las veces o es el número que se está repitiendo, ¿cierto? En el residuo de la división se va a seguir repitiendo, va a ser 4,33333 puntos suspensivos. Entonces, para abreviar estos números que tenemos acá, trabajamos con el periodo, es decir, esta comita. Ya cuando ustedes vean, cuando tengan estos números, esta comita, es decir, que este número que está después esta cifra que está después de la coma, ¿cierto?, se va a seguir repitiendo una y dos veces y infinitas veces. ¿Listo? Bueno, ya tenemos claro acá los números exactos y los números periódicos. Ahora, dentro de los números periódicos también se dividen dos, que son los periódicos puros y los periódicos mixtos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de un periódico puro, ¿cierto? Cuando hablamos de un periódico puro, entonces tenemos en cuenta la siguiente información. El periódico puro, es decir, la parte decimal está formada por una parte que no se repite, el anteperiodo, ¿cierto? Que ese es el periódico puro. Y el periódico mixto, ¿cierto? El periódico mixto es aquella parte decimal que está formada por una parte que no se repite y un anteperiodo, ¿cierto? Entonces ya les voy a explicar.
Entonces, el periódico puro, pues es este mismo que le estaba explicando, que es el 4,3333, ¿cierto? Ahora, dentro del periódico mixto, ¿cierto? El periódico mixto vamos a encontrar números con esta condición, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar 3,021, 21, 21, etc. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué nos dice el periódico mixto? La parte decimal está formada por una parte que no se repite, ¿sí? Es decir, después de la coma es la parte decimal. Y ese numerito, el número que no se repite, se le llama ¿qué? Anteperiodo. Es decir, ¿cuáles son los números que se están repitiendo? Estos, ¿cierto? ¿Y cuál es el anteperiodo? Este numerito que tenemos acá, porque es el único que no se está repitiendo en este número, en esta serie de números. Entonces sería anteperiodo, ¿verdad? Y esta sería la serie de ¿qué? Del periodo, los números que se están repitiendo. Ese número lo podemos reescribir así como hicimos el periódico puro, ¿cierto? Que eso, al reescribir esto nos quedaría ¿qué? Nos quedaría 3,021 y le colocamos acá el símbolo del periodo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como se nos está repitiendo 1, 2 y 3, entonces se va a seguir repitiendo y repitiendo. Entonces siempre le colocamos este símbolo acá, ¿cierto? Este circulito arriba, ¿para qué? Para que nos indique el periodo, que es decir, que cuando ya tengamos esta pestañita en la parte de arriba, es decir, que se nos va a seguir repitiendo varias y muchas veces el número. Pero la diferencia del puro al mixto es que el mixto tiene que el anteperiodo, es decir, el número que no se repite o que es solito, ¿sí? Diferente al periodo, porque ya sabemos que el periodo son los que se repiten varias veces. Listo, chicos, entonces ya con esto ya podemos empezar a realizar algunos ejercicios para desarrollar de acuerdo a la guía. ¿Listo, muchachos? Bueno, chicos, acá tenemos unos ejemplos, ¿cierto? De algunas de las clasificaciones de los números racionales. Entonces, la primera ¿qué sería? Sería un número, un decimal exacto. ¿Por qué un decimal exacto? Porque al hacer la división del fraccionario nos da que solamente dos valores después de la coma, ¿sí? Entonces, esta forma sería ¿qué? Decimal exacto, ¿verdad? Ahora, ¿esta qué forma tiene? ¿Cierto? Esta de la forma que tenemos acá. Entonces sería, es un periodo mixto. ¿Por qué sería un decimal periódico mixto? Porque, como lo pueden observar, tenemos el periodo, ¿cuál sería en este caso? El periodo sería el 13 porque se nos está repitiendo 13, 13, 13, ¿cierto? Y tenemos un anteperiodo, que es el numerito solo que está acompañando pues al periodo, ¿cierto? Entonces, esto quedaría reescribido, ¿cierto? De la siguiente manera. Nos quedaría menos 9,413, ¿cierto? Entonces, este sería el periodo porque es las veces que se nos está repitiendo el número. Y el de acá sería el anteperiodo. Y sería que un decimal periódico mixto, ¿cierto? Listo. Ahora, el siguiente que tenemos en la parte de abajo, ¿cómo sería? Este que tenemos aquí en la parte de abajo sería, tenemos 10,010101, ¿cierto? Entonces, yo les había dicho que cuando tenga 0, ¿cierto? Entonces, cuando es un periódico puro, la parte decimal se repite indefinidamente, ¿cierto? Entonces, como se está repitiendo 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, ¿cierto? Entonces es un periódico puro, porque la parte decimal se repite una y otra vez. Entonces miren, 0,1, 0,1, 0,1. Entonces, reescribiendo este número, ¿cierto? Entonces nos quedaría que esto va a ser igual a ¿qué? A tener 10,01, ¿cierto? Y ese sería el periodo. No se le olvide que el periodo nos indica las veces que se va a repetir dicho número, ¿cierto? Ahora, aquí tenemos que tenemos otro
que es un decimal periódico mixto. ¿Por qué periódico mixto? Porque mire, si ustedes observan acá, se nos está repitiendo el 7 tres veces y se va a seguir repitiendo, pero tenemos un anteperiodo. Entonces, si reescribimos nuevamente, esa cifra nos quedaría 6,177, ¿cierto? 6,17, perdón, nos quedaría. El 7 sería el periodo, porque es las veces que se nos está repitiendo, y este numerito que está acá sería el anteperiodo, ¿sí? Entonces miren chicos, que es muy sencillo, ¿sí? Hay que tener claro cuándo es un decimal exacto puro, cuándo es un decimal periódico mixto, cuándo es un periódico puro y cuándo es un decimal exacto puro. Listo, entonces vamos a hacer unos pequeños ejemplos para que ustedes tengan más clara esta información.